No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Los gatos siempre han sido una constante en mi vida. Desde que tengo memoria, he sentido una conexión especial con ellos, como si siempre supieran cuando necesito compañía o cuándo es el momento perfecto para hacer alguna travesura para sacarme una sonrisa. Trabajo desde casa, lo que me permite pasar mucho tiempo con mi gato Oliver. Él es mi sombra, siguiéndome de habitación en habitación, observando con ojos curiosos cada cosa que hago. Cuando no estoy trabajando, me encanta leer, ver documentales de lo paranormal y, por supuesto, mimar a Oliver con juguetes y golosinas. Pero antes de Oliver, hubo otro gato en mi familia, Norman. Norman fue el gato de mi madre cuando yo era apenas una niña. Murió cuando tenía 2 años, así que apenas tengo recuerdos de él, solo las historias que me contaba mi madre. Decía que era un gato peculiar, con una personalidad fuerte y un sentido del humor extraño. Le gustaba robar objetos pequeños y esconderlos en los lugares más insólitos. Mi madre aún guardaba su viejo collar, un collar de cuero desgastado con varias placas colgantes. Tenía la etiqueta de identificación de Norman, su placa de vacunación contra la rabia y un pequeño cascabel que hacía que cada uno de sus movimientos fuera imposible de ignorar. Un día, el collar de Oliver se rompió. Era cuestión de tiempo. Había estado bastante desgastado y una noche simplemente se soltó. Mientras esperaba que llegara el nuevo que había pedido por internet, mi madre me ofreció el antiguo collar de Norman. «Puedes usar este mientras tanto», dijo entregándomelo con una sonrisa nostálgica. No le di muchas vueltas al asunto. Era un collar, servía y Oliver no parecía molesto por llevarlo. Se lo coloqué y no pensé más en ello. Esa noche, Oliver y yo estábamos en mi habitación como de costumbre. La puerta estaba cerrada con seguro y no había forma de que nada ni nadie entrara o saliera. Él estaba sobre la cama conmigo, luciendo su nuevo collar y emitiendo ese ronroneo profundo que siempre me tranquilizaba. Entonces, de repente, saltó del colchón y salió disparado como si hubiera visto algo. Me incorporé de golpe. «¿Qué pasa, Oli?» Miré en la dirección en la que había corrido, pero no vi nada. Tal vez solo estaba jugando con alguna sombra o había detectado un insecto invisible para mis ojos humanos. No era raro que Oliver hiciera eso. Lo que sí fue raro fue lo que pasó después. Oliver volvió a la cama, se acurrucó junto a mí y el collar ya no estaba. Parpadeé varias veces confundida. «¿Dónde está tu collar, Oliver?» Le pasé la mano por el cuello y nada. No era posible. Ese collar tenía varias placas colgantes, un cascabel. Era muy ruidoso. De haber caído, habría hecho un escándalo. Y aunque por alguna razón absurda se hubiera soltado, el collar tendría que estar en mi habitación. No había otro lugar donde pudiera estar. Encendí la luz y me puse a buscar. Revisé debajo de la cama, dentro del armario, entre las sábanas, en cada rincón posible. Pero el collar había desaparecido. Los días pasaron y no apareció. Era un misterio sin explicación. Lo más lógico habría sido pensar que simplemente había caído en algún lugar y que lo encontraría eventualmente, pero yo había revisado cada centímetro de mi habitación más de una vez. No tenía sentido. Y entonces, unos días después, el collar apareció. Mi madre lo encontró en el comedor, enganchado en los flecos de una de las sillas de la mesa. Cuando me lo mostró, mi piel se erizó. No solo el collar había aparecido en un lugar donde era imposible que Oliver lo hubiera dejado, ya que mi habitación estaba en el 3er piso y la puerta había estado cerrada, sino que además las placas de identificación de Oliver habían desaparecido. No podía explicarlo. No podía haber caído por sí solo 3 pisos hasta el comedor. No podía haberse enganchado en la silla como si alguien lo hubiera colocado ahí a propósito. Pero lo que más me perturbó fue cuando mi madre miró la fecha y dijo con un tono extraño: «¿Sabes qué día es hoy?» Negué con la cabeza. 1 de noviembre, ella respondió, el aniversario de la muerte de Norman. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Norman se lo llevó, murmuré medio en broma, medio en serio, y ahora lo devolvió. Mi madre sonrió con nostalgia. Siempre fue un pequeño ladrón. Desde entonces he guardado el collar de Norman en un cajón. No quiero tentar al destino. Oliver tiene su nuevo collar y todo ha vuelto a la normalidad. Pero a veces cuando estoy sola en casa, creo escuchar un pequeño tintineo en la distancia. Tal vez Norman sigue aquí, jugando a su manera, asegurándose de que nunca lo olvidemos.
Siempre he tenido sueños extraños, de esos que se sienten demasiado reales, pero que al despertar se desvanecen como niebla matutina. Al principio los ignoraba. Pensaba que eran simples coincidencias, fragmentos de pensamientos inconexos que mi cerebro ordenaba mientras dormía. Pero hubo un sueño en particular que cambió mi forma de ver la realidad para siempre. Hace unos años tuve una pesadilla que me dejó con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. El cielo estaba oscuro, cargado de nubes densas y amenazantes. Un viento violento sacudía los árboles como si intentara arrancarlos de raíz. Una tormenta feroz se avecinaba sobre mi ciudad. En el sueño estaba con mi mamá y mi hermana pequeña. Corríamos desde el auto, estacionado en la entrada de nuestra casa, hacia la puerta principal para refugiarnos del vendaval. El aire estaba cargado de electricidad, como si el mundo entero contuviera el aliento antes de la tormenta. Pero entonces ocurrió algo que me dejó helado. Una enorme rama del árbol frente a la casa se quebró con un estruendo ensordecedor y cayó sobre el techo de mi auto. Me desperté sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Sentí miedo, pero también confusión. No por la tormenta o por el árbol, sino porque la casa a la que corríamos en el sueño no era la casa en la que vivíamos en ese momento. Tenía una puerta de tormenta, un diseño diferente, un aire extraño y familiar al mismo tiempo. Intenté olvidarlo. Lo atribuí a la imaginación, a un simple sueño sin importancia. Pero el destino tenía otros planes. Pasaron los años. Mi vida siguió su curso, con altibajos como la de cualquiera. Mi familia y yo éramos unidos, aunque no sin nuestras diferencias. Mi madre, una mujer fuerte y cariñosa, siempre había sido el pilar de nuestra familia. Después de que mi padre nos dejara cuando yo era niño, ella se esforzó por darnos una vida estable. Mi hermana, 8 años menor que yo, era mi sombra desde pequeña, siguiéndome a todas partes. A pesar de la diferencia de edad, siempre traté de protegerla, de ser ese hermano mayor en el que pudiera confiar. Cuando finalmente nos mudamos a una nueva casa, no pensé en el sueño. Estaba demasiado ocupado con la escuela, el trabajo y los ajustes de la vida cotidiana. La casa era diferente a la anterior, pero encajamos en ella rápidamente. Era un lugar acogedor, con una gran entrada y, lo más importante, un enorme árbol justo enfrente. Todo parecía normal, hasta aquella noche. Era un día cualquiera hasta que los cielos comenzaron a oscurecerse de manera inquietante. El aire se volvió espeso y opresivo, los noticieros advertían sobre una tormenta severa, pero nada podía prepararme para lo que estaba por suceder. Cuando el viento comenzó a azotar con furia, supe que teníamos que entrar rápido a la casa. Me encontraba con mi mamá y mi hermana, corriendo desde el auto estacionado en la entrada hasta la puerta principal. Y fue en ese preciso instante que mi mente hizo la conexión. El déjà vu me golpeó con una claridad aterradora. Yo ya había vivido este momento. Era el sueño, el mismo cielo, el mismo viento, la misma carrera frenética con mi madre y mi hermana. Y entonces recordé la rama, la enorme rama del árbol frente a la casa que estaba a punto de caer sobre mi auto. Sin dudarlo, me detuve en seco y giré en dirección contraria. ¿Qué haces?, preguntó mi mamá, confundida. Tengo que mover el auto. No intenté explicar, no había tiempo. Corrí de vuelta bajo la lluvia, sintiendo el viento empujarme como si tratara de detenerme. Me subí al auto, giré la llave y lo moví unos metros, lo suficiente para alejarlo de la trayectoria del árbol. Justo en el momento en que apagué el motor, lo escuché. ¡Crack! Un sonido seco, brutal, como si el mundo se partiera en dos. Miré por el espejo retrovisor y sentí un escalofrío en la nuca. La enorme rama había caído exactamente donde mi auto había estado estacionado segundos antes. Si no hubiera recordado el sueño, mi auto habría quedado completamente aplastado. Esa noche, cuando el viento amainó y la lluvia se convirtió en un simple murmullo, me senté en mi habitación y dejé que la realidad me golpeara. Yo ya había visto todo eso antes. No era solo un simple déjà vu, no era una simple coincidencia. Había soñado con un evento del futuro años antes de que ocurriera, y lo más inquietante era que no era la primera vez. Siempre había tenido sueños extraños que parecían anticipar cosas, pequeños momentos, detalles insignificantes que se repetían en la vida real, pero esta vez había sido distinto. Esta vez mi sueño me había salvado. Desde entonces presté más atención. Cada vez que un sueño se sentía demasiado real, lo anotaba.
y aunque la mayoría eran fragmentos sin sentido, de vez en cuando aparecían aquellos que traían consigo una extraña sensación de urgencia. No sé qué son, no sé por qué los tengo, pero sí sé una cosa: la próxima vez que sueñe con algo importante, lo tomaré muy en serio. El gimnasio siempre había sido una parte fundamental de mi vida, no solo por mantenerme en forma, sino porque era mi santuario, mi escape del estrés del día a día. Entre el trabajo, las responsabilidades y la rutina, el gimnasio era el único lugar donde podía desconectarme por completo. Trabajo como diseñadora de interiores, lo cual suena más glamuroso de lo que realmente es. Mi día a día consiste en lidiar con clientes indecisos, cambios de última hora y noches frente a la pantalla ajustando detalles que nadie notará, pero que marcarán la diferencia. No me quejo, me apasiona lo que hago, pero después de largas horas de trabajo necesito algo que me ayude a liberar tensiones. El gimnasio es mi refugio. Me encanta la sensación de levantar peso, superar mis propias marcas y sentir cómo mi cuerpo se fortalece con cada entrenamiento. Es mi forma de meditar, de encontrar orden en medio del caos. Vivo en un condominio pequeño pero acogedor. Mi espacio es organizado, funcional. Cada cosa tiene su lugar. Justo al entrar, frente a la puerta, tengo un estante negro donde dejo mis cosas del gimnasio. Mis rodilleras, mi cinturón de levantamiento, mis zapatos de entrenamiento y sobre todo mi tarjeta de acceso al gimnasio. Siempre la dejo ahí. El estante es negro, pero la tarjeta es negra con rojo, así que resalta a simple vista. Una tarde como cualquier otra, llegué a casa después de un día agotador. Tenía planeado un entrenamiento pesado de piernas, así que como siempre, fui directo al estante para recoger mis cosas. Pero al mirar algo estaba mal. Mi tarjeta del gimnasio no estaba. Fruncí el ceño, siempre la dejaba en el mismo lugar. Pensé que tal vez la había metido en mi billetera o la había dejado sobre la mesa de la cocina. Revisé ambos lugares y nada. Durante la siguiente hora, desarmé mi departamento en busca de la tarjeta. Revisé cajones, bolsillos de chaquetas, mochilas, debajo del sofá. Incluso miré dentro del refrigerador por si acaso. Pero nada, simplemente había desaparecido. No quería aceptar que la había perdido. Pero después de buscar durante semanas sin éxito, no tuve más opción. Incluso mi novio de aquel entonces me ayudó a buscarla en varias ocasiones y entre los dos llegamos a la misma conclusión. La tarjeta había desaparecido. Después de 4 semanas de búsqueda intermitente, decidí rendirme. Ese día antes de ir al gimnasio hice un último intento desesperado. Revisé una vez más el estante, los cajones, los bolsillos, pero nada. Suspiré resignada. Fui al gimnasio y me dirigí a la recepción para pedir una nueva tarjeta. Creo que perdí mi tarjeta. Necesito una nueva, dije sacando mi billetera para pagar. Pero para mi mala suerte, me había olvidado del dinero en casa. Le dije a la recepcionista que volvería la próxima vez para pagarla, pero que por hoy usaría mi ID para ingresar. Entrené como de costumbre y al terminar regresé a casa. No esperaba que esa noche fuera a cambiar mi percepción de la realidad. Abrí la puerta, entré y me congelé en el umbral. Ahí estaba, justo sobre el estante, en el mismo lugar donde siempre la dejaba, perfectamente alineada, como si nunca se hubiera movido. Sentí un sudor frío recorrerme el cuerpo. No podía ser. Llamé de inmediato a mi novio. Tal vez él la había encontrado y la había puesto ahí sin decirme nada. ¿Encontraste mi tarjeta y la dejaste en el estante?, pregunté con el corazón acelerado. Su respuesta me dejó aún más confundida. ¿Qué? ¿No? ¿Por qué? Ya buscamos juntos y no estaba. Colgué el teléfono lentamente, sintiéndome más desconcertada que nunca. Pasé días tratando de darle sentido a lo que había pasado. Mi departamento es muy pequeño. No hay manera de que la tarjeta estuviera ahí todo el tiempo sin que no la viera. ¿Se deslizó accidentalmente entre las cosas y de alguna manera apareció sola en su lugar? Imposible. Revisé ese estante más veces de las que puedo contar. ¿Alguien entró y la puso ahí? Eso es ridículo. Nadie más tiene acceso a mi departamento. Entonces, ¿cómo volvió? No tengo una respuesta. Tal vez fue un simple descuido, aunque todo en mí me dice que no. O tal vez, solo tal vez, hay cosas en la realidad que no funcionan como creemos. Las noches largas y el cansancio constante se habían vuelto parte de mi rutina. Trabajaba en una pequeña empresa de diseño gráfico donde las fechas de entrega parecían multiplicarse como si alguien las estuviera clonando en la pizarra de la oficina. Entre el estrés del trabajo, los interminables correos de clientes y las sesiones de edición hasta la madrugada,
Mi vida se resumía en café, pantallas y un constante agotamiento mental. Aún así, siempre encontraba un momento para desconectarme, aunque fuera por poco tiempo. Uno de mis pasatiempos favoritos era leer sobre fenómenos inexplicables y teorías de fallas en la realidad. No es que creyera ciegamente en esas cosas, pero había algo en ellas que me fascinaba. Tal vez porque mi propia vida era demasiado monótona y necesitaba un poco de misterio para romper la rutina. Esa noche en particular había salido tarde del trabajo. El reloj marcaba casi la medianoche y, como de costumbre, me sentía exhausto. Decidí detenerme en una tienda de conveniencia para comprar algo de comida rápida antes de volver a casa. Un pequeño capricho nocturno para compensar el estrés del día. Entré en la tienda sintiendo el aire frío del aire acondicionado golpeándome el rostro. El lugar estaba prácticamente vacío, salvo por el cajero, un hombre de mediana edad con expresión de fastidio, el tipo de empleado que parecía haber tenido un día aún más largo que el mío. Me dirigí a la nevera, tomé una bebida energética y unos bocadillos y caminé hasta la caja. El cajero me atendió sin decir una palabra, solo murmuró el total con el tono de alguien que detesta su trabajo. Le pagué, recibí mi cambio y mi recibo y salí caminando hacia la puerta. Y fue en ese momento cuando ocurrió algo que desafió todo lo que creía posible. Justo cuando estaba a punto de cruzar la salida, vi que la misma persona, el mismo cajero, con la misma cara de fastidio, entraba por la puerta principal. Me detuve por un segundo. Era él. Mis ojos escanearon su rostro, su ropa, su manera de caminar. No había duda. Era la misma persona que me había atendido segundos atrás. Mi cerebro no procesó la situación de inmediato. Seguí caminando por inercia, como si nada hubiera pasado, pero algo dentro de mí gritaba que lo que acababa de ver no tenía sentido. Instintivamente me giré. El cajero había caminado directo hasta el mostrador y ahora estaba detrás de la caja registradora, en el mismo lugar donde había estado cuando me cobró, y entonces hizo algo que me congeló la sangre. Me miró directamente y me preguntó si iba a pagar. Por un momento pensé que era una broma, una especie de déjà vu extraño provocado por mi agotamiento, pero su expresión era completamente seria. Ya pagué, le respondí, sintiendo cómo mi voz sonaba más insegura de lo que quería. El cajero frunció el ceño. Eso es imposible. Soy el único que trabaja aquí. El frío de la tienda pareció intensificarse. Metí la mano en mi bolsillo, saqué el recibo y se lo mostré. Lo miró fijamente. Por un momento su expresión cambió, como si él mismo no entendiera lo que estaba pasando. Luego, sin decir nada más, simplemente desvió la mirada y empezó a atender la caja como si nada hubiera pasado. Yo no supe qué hacer. Mi mente buscaba una explicación lógica. ¿Había otro empleado idéntico a él? No tenía sentido. Había imaginado todo, pero ahí estaba el recibo. ¿Había entrado en algún tipo de bucle extraño donde la realidad se repitió por un instante? Nada tenía sentido. Me quedé ahí unos segundos más, esperando que él dijera algo, alguna broma, algún intento de explicación, pero el cajero nunca volvió a mirarme. Con un escalofrío recorriéndome la espalda, di media vuelta y salí de la tienda. La noche nunca me había parecido tan silenciosa. En los días siguientes intenté encontrar respuestas. Busqué en internet, leí sobre experiencias similares, sobre teorías de fallos en la realidad, pero nada se sentía satisfactorio. Regresé a la tienda un par de veces más, pero nunca volví a ver al mismo cajero. Era como si se hubiera desvanecido con la misma facilidad con la que había aparecido 2 veces esa noche. A veces me convenzo de que fue solo una alucinación por el cansancio, pero entonces miro el recibo, guardado entre mis cosas como un testigo mudo de lo que pasó, y sé que no fue solo mi imaginación. Algo ocurrió aquella noche, algo que no debería haber sido posible. Desde pequeña, siempre fui buena para recordar detalles. Podía decir con exactitud qué ropa llevaban mis amigos en un día específico, qué canciones sonaban en la radio cuando vivíamos un momento especial o qué conversaciones habíamos tenido. Mi vida escolar transcurrió sin mayores sobresaltos. No era ni la más popular ni la más reservada, pero tenía un grupo sólido de amigas con quienes compartía los días en la escuela. Nos juntábamos siempre en el mismo rincón del patio, cerca del viejo árbol que daba sombra al lado del gimnasio. Era nuestro refugio en los descansos, donde hablábamos de todo y de nada al mismo tiempo. Entre ellas estaba Emma,
la esposa de un amigo mío en la actualidad. Nos conocimos en la secundaria, o al menos eso es lo que siempre creí. Recuerdo perfectamente cómo era su mochila, el color que tenían sus tenis desgastados, la forma en que reía cuando alguien contaba un chiste malo. Recuerdo los almuerzos compartidos, las historias que inventábamos sobre los profesores y la complicidad que teníamos en ese grupo de 4 chicas que parecíamos inseparables. Pero según ella, nada de eso sucedió. Hace unos meses, mientras hablábamos en una reunión de amigos, salió el tema de nuestros días de escuela. Entre risas, empecé a recordar aquellas tardes en el patio de secundaria, los chismes inocentes y las bromas que nos hacíamos. ¿Te acuerdas, Emma?, pregunté con entusiasmo. Nosotras siempre nos sentábamos en el mismo sitio en la secundaria con Lisa y Sofía. Emma me miró con una expresión confusa. ¿Secundaria? No, nos conocimos en la prepa. La risa se me congeló en los labios. No, claro que no. Estuvimos juntas en la secundaria con Lisa y Sofía, nosotras 4. Emma frunció el ceño y negó con la cabeza. Eso no puede ser. Yo no fui a esa secundaria. Entré en la misma prepa que tú, pero no estudié contigo antes de eso. Me quedé en silencio, sintiendo cómo el ambiente se volvió extraño a mi alrededor. Yo podía recordar, con absoluta certeza, haber compartido esos años con ella. No era una vaga sensación de familiaridad, no era un recuerdo borroso, era un conjunto de imágenes vívidas en mi mente. Debe ser que nos conocimos en la prepa y te confundiste, agregó con una sonrisa, pero no podía estar confundida. Esa conversación me dejó inquieta. Cuando llegué a casa saqué mis viejos anuarios escolares y busqué entre las fotos. Pasé página tras página con la respiración contenida. Busqué su rostro en cada rincón, convencida de que la encontraría, pero no estaba ahí. No habían fotos de Emma en mi secundaria. No estaba en ninguna lista de estudiantes, en ninguna foto de grupo o en ninguna actividad escolar. Era como si nunca hubiese estado allí. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que no estaba imaginando cosas. Sabía que la había conocido en la secundaria. Recordaba detalles demasiado específicos, momentos que nadie más podía haberme contado. Por un instante me pregunté si mi mente me estaba jugando una mala pasada, si tal vez mi memoria había mezclado personas o lugares. Pero entonces recordé algo más. La otra chica de nuestro grupo, Lisa. Lisa y yo perdimos el contacto al terminar la secundaria. Nunca fuimos cercanas en la prepa y ahora ni siquiera recordaba cómo o cuándo nos habíamos distanciado. Lo más extraño es que no podía recordar cuándo la había conocido exactamente. Era como si una parte de mi pasado se hubiera desdibujado, como si hubiera una grieta en mi memoria donde los recuerdos no encajaban del todo. Desde entonces, cada vez que me encuentro con Emma, me esfuerzo por no sacar el tema, pero no puedo evitar mirarla y preguntarme, si no estudiamos juntas en la secundaria, ¿de dónde vienen mis recuerdos? Y lo peor de todo, ¿qué más podría haber en mi memoria que no haya sucedido realmente? Cuando tenía 16 años, mis días transcurrían en un ciclo bastante predecible. Escuela, videojuegos, series y muchas horas frente a mi computadora. No era particularmente sociable, pero tampoco me molestaba. Mi habitación era mi refugio, un pequeño mundo donde podía sumergirme en todo lo que me gustaba sin interrupciones. Siempre fui de esos que se obsesionan con los detalles de las cosas que les gustan. Podía pasar horas explorando videojuegos, viendo videos en internet sobre teorías de películas o leyendo historias de misterio. Tenía una fascinación particular por los casos inexplicables, esos que te dejan pensando en si hay algo más allá de lo que podemos comprender. Pero nunca pensé que algo así me ocurriría a mí. Era una tarde normal. Estaba solo en casa, disfrutando del silencio y de la libertad de no tener que escuchar a mis padres decirme que hiciera algo productivo. Frente a la pantalla de mi computadora, con audífonos puestos, un plato de alitas de pollo a mi lado, sentía que la vida no podía ser mejor. En particular, había una alita que me había dejado para el final, la mejor de todas, crujiente, dorada, perfecta. No tenía prisa por comerla. Disfrutaba saboreando cada bocado de las anteriores mientras me sumergía en lo que fuera que estuviera viendo o jugando en la computadora. Podría haber sido un video de teorías conspirativas, un foro de debates sobre historias paranormales o simplemente un juego en línea. El tiempo se volvió irrelevante. Pasaron los minutos, quizás media hora, quizás horas. Y entonces ocurrió. Fui a agarrar la alita y no estaba ahí. Al principio no le di demasiada importancia. Pensé que, distraído como estaba, ya la había comido sin darme cuenta. Pero algo no cuadraba.
No recordaba haberla comido. La miré por última vez justo antes de sumergirme en la pantalla, dejándola ahí, perfecta, esperando por mí, y ahora simplemente había desaparecido. No solo la alita, también la cajita en la que venía. Mi primer instinto fue revisar mi escritorio. Quizás la empujé sin querer. Revisé entre los cables, debajo del teclado o a los lados de la mesa. Nada. Empecé a buscar más desesperadamente. Me arrodillé para mirar bajo la silla, revisé el suelo, incluso revisé la cama por si, de alguna forma absurda, la había puesto ahí. Nada. El maldito pollo había desaparecido de la faz de la tierra. Me quedé inmóvil por un momento, tratando de recordar cada detalle. ¿Acaso la había comido sin darme cuenta? Si así fuera, al menos debería quedar el envase, pero no estaba. Mi mente empezó a divagar. ¿Y si había entrado alguien a la casa y se la había llevado? No, imposible. La puerta estaba cerrada con llave. ¿Y si mi memoria me estaba jugando una broma? Tal vez nunca la dejé ahí, tal vez. Pero yo sabía lo que había visto. Estaba ahí. Lo recordaba con claridad. Entonces, otro pensamiento más inquietante cruzó por mi mente. ¿Y si nunca estuvo ahí en primer lugar? Pasé los siguientes minutos repasando mentalmente lo sucedido. Me levanté, caminé por la casa, revisé la cocina, el baño, incluso el refrigerador, como si, por algún truco inexplicable, la alita hubiera terminado ahí. No la encontré. Volví a mi habitación y me senté frente a la computadora, mirando la mesa como si la respuesta fuera a aparecer por arte de magia. Pero solo había vacío. Mi cerebro intentaba encontrar una explicación lógica, pero ninguna encajaba. Era como si una pequeña fractura en la realidad se hubiera abierto justo en mi escritorio y se hubiera tragado mi alita. Un agujero de gusano, un fallo en la simulación, un glitch en la Matrix. Esa fue la primera vez que experimenté algo que realmente no podía explicar. Me sentí estafado, no solo por la desaparición de la comida, que honestamente era lo que más me dolía en ese momento, sino porque la situación en sí era absurda, imposible, y sin embargo había sucedido. Pasaron los días y la anécdota de la alita desaparecida se convirtió en una historia que contaba a mis amigos, siempre con un tono de broma. El fantasma de mi casa tenía hambre. Tal vez fui abducido y no lo recuerdo. Quizás la alita nunca existió y yo estoy en una realidad falsa. Pero en el fondo seguía pensando en ello. No era la única vez que había sentido que la realidad me jugaba una mala pasada. Había experimentado déjà vu extrañamente detallados, sueños que parecían premoniciones y pequeños momentos en los que las cosas no estaban donde las había dejado. Pero la alita era diferente, porque no era solo un recuerdo borroso o una sensación extraña, era algo tangible que había desaparecido ante mis propios ojos. Con el tiempo aprendí a dejarlo ir, pero cada vez que algo se pierde sin explicación, cada vez que un objeto no está donde debería estar, vuelvo a pensar en aquella tarde, en la alita perfecta que jamás pude comer.